Estudiantes del nivel superior, bienvenidos a nuestra sesión de química. Continuando hoy nuestra segunda clase de química orgánica, vamos a ver a las macromoléculas y dentro de ellos vamos a conocer a los polímeros más importantes que existen, los cuales usamos en nuestra cotidianidad, en nuestra vida diaria, ¿ya? Muy bien, entonces, en este archivo, en este documento importante que les he proporcionado, ustedes pueden encontrar un sinfín de temas de manera teórica. La vamos a ver de manera teórica y posteriormente vamos a detallar cada uno de ellos en forma de nomenclaturas. Vamos a ponerles nombres y aprender de las diversas moléculas que forma el compuesto orgánico. ¿Ya, chicos? Entonces, en este mismo grupo hemos visto que las proteínas estaban formadas por unidades sencillas llamadas aminoácidos. Los aminoácidos son la unidad básica de la química orgánica. Los aminoácidos son un grupo de elementos que se forman para formar proteínas y las proteínas son otro grupo para así se van formando cada vez más para ir formando grupos más grandes a su vez. A estas grandes moléculas formadas por la unión de múltiples elementos más sencillos se les llama polímeros, es decir, a la unión de grandes moléculas, polímeros. Y a las unidades que intervienen se les denomina monómeros, ¿ya? Hasta ahí estamos bien. Entonces tenemos dos palabras claves, polímeros y luego tenemos monómeros. Muy bien. Entonces, en la industria química, los polímeros más importantes son los plásticos, por supuesto, y ahí vamos a detallar profundamente acerca de estos polímeros que nos facilitan mucho la vida. Estos compuestos sintéticos son muy importantes en la sociedad actual, especialmente en la sociedad donde se habla, vamos a decirlo de esta manera, en las sociedades en proceso de desarrollo, en vías de desarrollo, ¿ya? Muy bien. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué las sociedades hispanas, africanas, asiáticas, centroamericanas, por ahí parte de Europa, por qué utilizamos mucho estos polímeros como el plástico? Por varias razones y una de ellas son baratas, bastante baratas. Esto permite utilizarlos incluso en productos desechables. Y cuando hablamos de productos desechables estamos hablando ya de platos descartables, ¿verdad? Vasos, cubiertos, que todos los días vemos que se usan en nuestra sociedad, en los negocios y los markets, en los malls de las esquinas de nuestra ciudad, de nuestro barrio, ¿verdad? Esto vemos a diario por lo que son baratos, fáciles de usar, fáciles de tirar y también que contribuyen muchísimo. El hecho de ser fáciles de uso y desechables también ha contribuido a que se contamine más nuestra sociedad y por ende el medio ambiente. Muy bien, otra de las razones por las cuales usamos los polímeros es que son muy versátiles, muy fáciles de usar. Por ello tienen múltiples aplicaciones, por ejemplo, mobiliario, en medicina, juguetes para niños, tubos y canalizaciones, envases, embalajes y un sinfín de aplicaciones que le podemos dar. Versátiles porque podemos utilizarlas en un sinfín de grupos, para un sinfín de cosas y en un sinfín de formas, ¿de acuerdo? Una de las desventajas de los plásticos es, sin embargo, lo difícil que resulta destruirlos, y es cierto. No son biodegradables, lo que quiere decir que un plástico abandonado en la naturaleza seguirá existiendo después de muchos años, pues no existen bacterias capaces de descomponerlo. Por ello resulta especialmente interesante reutilizar los objetos de plástico, utilizando los contenedores que se instalan para tal fin. La ciencia, sin embargo, ha estado avanzando estos últimos años y hemos descubierto un polímero biodegradable.
y ya se ha estado extendiendo a lo largo de la industria y algunas empresas están optando, apostando por esta industria, por estos productos que están facilitando la vida. Por ejemplo, vasos descartables biodegradables, que con el tiempo duran 3, 4 meses en el ambiente y luego se degradan, gracias a Dios. Y luego, en el tema de la medicina, también se ha estado descubriendo medicinas biodegradables, o en todo caso, en la agricultura, también se ha estado utilizando envases que han estado degradándose. Bolsas, por ejemplo, que han estado degradándose con el tiempo, especialmente en el área de los viveros o estas casitas pequeñas que se construyen para sembrar hortalizas, los viveros y a ver, ¿cómo decimos? Invernaderos, ahí está, pequeños, que nos permite sembrar plantas con bolsas biodegradables. Tú puedes tener tu plantita, sembrar con todo y bolsita y al cabo del tiempo se degradará y la raíz pasará. Entonces, esto ha facilitado y la ciencia está avanzando, por una parte, en ayudar a contribuir para que se elimine estos polímeros que han sido un dolor de cabeza para la sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, sí se está trabajando al respecto. Muy bien. La fabricación de estos polímeros, sin embargo, tiene otro proceso importante que a su vez ha permitido el empleo de muchas personas alrededor del mundo. Los avances en la industria química y el conocimiento de los compuestos de carbono han permitido afrontar la tarea de elaborar polímeros de una manera completamente artificial. En una última instancia, estos materiales se obtienen por adición de monómeros obtenidos del petróleo, aunque generalmente se les añade ciertas sustancias en pequeña cantidad llamadas aditivos, lo que ha contribuido al desarrollo de nuestras sociedades es que los derivados del petróleo han permitido crear polímeros como el plástico. A su vez, se ha estado consumiendo bastante petróleo, pero a su vez también se ha estado reutilizando, se ha estado utilizando los derivados, es decir, el petróleo que no sirve, el descarte, para crear productos alternativos. Por un lado, los ambientalistas en el mundo, por supuesto, que rechazan esta idea de usar plásticos, pero por otro lado, las industrias también han crecido y la economía de nuestros países, del mundo, ha crecido por el uso de estos. Entonces, siempre habrá dos grupos, un grupo que los utilizará y otro grupo que luchará en contra de su uso. Muy bien. Para mejorar alguna de las propiedades, por supuesto, se ha utilizado. Para mejorar las propiedades. Ahora, no solo estamos hablando de plásticos, chicos, que contaminan el medio ambiente, amigos, sino que estamos hablando de sustancias que han permitido mejorarlas, llevarlas a un nuevo nivel que nos dan un buen uso. Por ejemplo, la resistencia a las altas temperaturas de los neumáticos. En países tropicales, zonas tropicales como toda Centroamérica, Europa y aquí en el Perú, por ejemplo, tenemos ciudades con altas temperaturas que están por encima de los 30 grados durante 3, 4, 5, 6 horas, durante 30 grados. Entonces, era importante el desarrollo de estos polímeros y más aún mejorarlos para que pudieran resistir altas temperaturas. Tengo entendido, por ejemplo, tengo entendido que los vehículos han permitido que nosotros podamos mejorar los neumáticos para nuestros vehículos. Chicos. Entonces, chicos, decíamos que la industria de los neumáticos ha mejorado y nuestra sociedad usa bastante los neumáticos. Por ejemplo, acá en Satipo, en esta ciudad de Satipo, todo el mundo se moviliza con motocicletas, con mototaxis, con autos, combis, camiones, y el uso de esos neumáticos ha crecido tremendamente y ha crecido en la industria, en el área financiera, etc.
Entonces hay neumáticos que pueden durar 3 meses y hay neumáticos que pueden durar años. Entonces vamos a hablar ahí de muchas marcas, muchos precios y a gusto del cliente, ¿verdad? Y esto pensando en las altas temperaturas que utilizamos durante las horas. Por ejemplo, en rutas largas, los neumáticos necesitan resistir altas temperaturas durante horas y con fricción, con rozamiento durante bastante tiempo. Entonces, lo que nosotros llamamos en términos simples, quemar llanta, lo que decimos, ¿no? Tiene que resistir, entonces ya hay al gusto del cliente. Muy bien. También la dureza de estos es importante porque nos permite darles diferentes usos. Por ejemplo, los tanques de almacenamiento de agua que tenemos en nuestras casas, en la parte superior, en los edificios de estos tanques, la misma tubería de agua y desagüe y alcantarillado que utilizamos en nuestra ciudad. Esto también es un aporte importante. La transparencia. Por ejemplo, en el caso de las bebidas gaseosas, la transparencia de las botellas ha permitido ver el producto diferenciarlos, ¿no? Al igual que en la medicina y demás. Muy bien, el primer polímero sintético fue la baquelita y sería importante tener una visión más clara acerca de la baquelita. ¿Ya? Elaborado hace un siglo, poco a poco fueron apareciendo en el mercado otros polímeros. Así tenemos el poliestireno, el policloruro de vinilo, el nylon, el polipropileno, caucho sintético, el teflón, el polietilentereftalato, conocido también como el PET, el policarbonato, la melamina, etc. Son diversos polímeros que utilizamos hoy en diversos electrodomésticos, muebles en nuestros hogares, cada uno con propiedades específicas adecuadas para un uso específico. Estos productos han sido creados para un uso específico, concreto, no los podemos usar en diferentes áreas, aunque las necesitáramos, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer una pausa aquí y vamos a revisar un poco acerca de la baquelita. Muy bien, tenemos un artículo importante publicado el 13 de septiembre del 2019 en plena cuarentena, el cual nos ha permitido a nosotros, nos permite hoy en día tener una idea clara de lo que estamos trabajando. Ya, muy bien. Entonces, veamos. La baquelita, el primer plástico sintético que transformó el mundo. Muy bien. El ser humano, ahora vamos a tener una pequeña lectura en este espacio para comprender un poco más acerca de lo que nos quiere decir. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí vamos a trabajar. Muy bien. El ser humano ha fabricado un total de 8.300 millones de toneladas de plástico. Ojo aquí con estos datos estadísticos. Una masa equivalente a casi 160.000 barcos como el Titanic. Imagínense, chicos. Solo el 9% de esta cantidad se recicla. Solamente el 9% de 8.300 millones de toneladas, solamente el 9% se recicla. O sea, nada, no reciclamos nada. La baquelita fue el primer plástico sintético que ha transformado el mundo, ¿ya? El mundo entero. Mientras que, aquí hay un error de lectura. Vamos a ir de nuevo. El ser humano ha fabricado un total de 8.300 millones de toneladas de plástico, una masa equivalente a casi 160 barcos como el Titanic. Solo el 9% de esta cantidad se recicla, mientras que el 12% se incinera, se quema, y el 79% se acumula en vertederos. O sea, está contaminando. Casi el 80% de este plástico, de 8.300 millones de toneladas, se acumula en los vertederos, en los mares, en los ríos, en los campos, en todo lugar. Increíble, ¿verdad? La baquelita dice, la contaminación plástica se ha convertido en uno de los problemas ambientales más candentes de nuestra era, lo que exige intensificar los esfuerzos no solo de reciclaje, sino también de reducción, de uso y sustitución por otros materiales más sostenibles.
Ahora volvamos. La baquelita, el primer plástico sintético que ha transformado el mundo, ¿no? Es el primer plástico que ha transformado el mundo. Por esto, esta tendencia tan necesaria no debería llevarnos a olvidar que al plástico le debemos mucho de nuestro mundo actual. Pero seamos realistas, el plástico no apareció solo. El plástico no se creó solo y no vino solo a nuestras manos. La ciencia, en su afán de mejorar la vida, nos hemos dado cuenta que ha traído tremendos perjuicios terribles a nuestro planeta. En conclusión, la ciencia es la culpable, el mismo hombre es el culpable de que nuestro planeta, en nuestro mundo entero, esté en la situación actual en la que está. Si hoy disfrutamos de numerosas comodidades, es en gran medida gracias a una historia que comenzó en 1907. Es cierto que hay comodidades, por una parte, pero el otro lado de la moneda es que está la contaminación. Muy bien. En 1907, con la invención del primer plástico sintético, la baquelita, hoy la asociamos con aquellos viejos teléfonos negros que se utilizan en el pasado. Aquí está, ¿ve? En el pasado. Muy bien. Y sin embargo llegó a ser tan omnipresente, es decir, en todos lados, que incluso su inventor se quedó corto al descubrir cómo el material de 1000 usos. El inventor al inicio le dijeron que iba a ser un material de 1000 usos, pero se quedó corto, porque este es un material de 1000 elevado a la n usos, ¿verdad? En el siglo XIX la expansión de la industrialización pedía nuevos materiales moldeables que permitiera la fabricación de todo tipo de artículos, especialmente en la revolución industrial, ¿no es así? Los químicos ya conocían los polímeros, compuestos formados por cadenas de unidades repetidas, que se presentaban a este tipo de manipulación. Pero los presentes en la naturaleza no eran satisfactorios. En 1870, el estadounidense John Wesley, y a él lo debemos, John Wesley Hyatt, modificó químicamente la celulosa, un polímero presente en las plantas, la celulosa, para producir un celuloide, el primer plástico. Por eso es que de las cáscaras de las frutas se puede fabricar plástico, o de la madera, de la corteza de los árboles podemos fabricar plástico, porque es celulosa modificada, simplemente. Hyatt creó el primer material para optar a un premio de $10,000 que ofrecía un fabricante de bolsas de billar de Nueva York a quien ofreciera un sustituto al entonces ya escaso marfil. Antes del plástico, el marfil, por ejemplo, se utilizaba en las bolas de billar, pero Hyatt descubrió esto y que solamente le ofreció $10,000, o sea, ese era el precio inicial. Pero el celuloide acabó empleándose para diversos objetos, incluyendo los rollos de película por los que hoy lo conocemos. Aquí está Leo Hendrik Baekeland, creador de la baquelita. Pueden conocerlo, ¿eh? Leo Hendrik. Puede ser pregunta de examen. Ojo chicos, estarán anotando. Ahí le mandamos a Leo Hendrik Baekeland, creador de la baquelita. Muy bien. Entonces, sin embargo, una aplicación especialmente crítica requería materiales más novedosos. En el siglo XIX, los cables eléctricos se aislaban utilizando goma laca, llamado Shellac, una resina natural segregada por la cochinilla laca, Kerria laca se llama, es un microorganismo. Un pequeño insecto rojo que habita en el sudeste de Asia, imagínense. La goma laca se empleaba para la fabricación de otros objetos como los discos de los famosos gramófonos de 78 revoluciones por minuto, aquellos años, ¿verdad? Pero era previsible que un material obtenido de una fuente natural tan limitada e inaccesible terminara escaseando. Y a comienzos del siglo XX surgió la necesidad de buscar una alternativa mucho más novedosa. Entonces nació y apareció y se creó la fórmula idónea, ideal,
Para entonces, varios científicos habían observado que la mezcla de las sustancias orgánicas, fenol, especialmente las sustancias fenol y el formaldehído, producía un material duro y aparentemente inservible que arruinaba los recipientes de laboratorio. Pero algunos de ellos vieron un futuro prometedor para aquellas resinas fenólicas, los primeros plásticos sintéticos. El primero que dio con la fórmula idónea fue el belga radicado en Nueva York, Leo Baekeland, ¿no? El 14 de noviembre del 63, de 1863. Bueno, ahí nació y en febrero de 1944 falleció. Que ya había hecho fortuna vendiendo Kodak. No sé si ustedes habrán escuchado la famosa empresa de fotografías, Kodak, ¿verdad? Y cinematografía también. Su invención del primer papel fotográfico comercial, Velox, yo recuerdo. En 1907 solicitó la patente para su nuevo compuesto, un polioxobensilmetilenglicol-anhídrido. Interesante nombre. Al que denominó Bakelite, en inglés, conocido como la bakelita. Vamos a leer nuevamente. Polioxibenzilmetilenglicol-anhídrido. Interesante nombre. La bakelita fue el primer plástico comercial completamente sintético, moldeable en caliente y que una vez enfriado producía un material duro y resistente al calor, a la electricidad y a los solventes, es decir, algunos solventes que derriten, ¿verdad? Su aplicación como aislante eléctrico fue inmediata, pero pronto sus usos comenzaron a proliferar, a dispersarse. Su impacto se sintió en una variedad de industrias, desde la producción de mangos, de paraguas y pipas para fumar hasta el sector automotriz, el eléctrico y el de radios. Cuenta a Oppenheim, el historiador de la ciencia y la tecnología de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, Joris Merselis, autor del libro de próxima publicación Beyond Bakelite, es decir, después o alrededor de la bakelita. Muy bien. Aquí están, miren, los viejos interruptores y enchufes de bakelita. Inicialmente, de esta manera eran. Especialmente relevante fue el uso de la bakelita para componentes concretos cuyos requerimientos cuadraban a la perfección con las propiedades del nuevo material, como la tapa del distribuidor de los automóviles, la base de los tubos de los radios o las placas aislantes donde se montaban las piezas, según explica a Oppenheim, el historiador nuevamente, ¿no? Otro historiador, Jeffrey Michael, de la Universidad de Texas en los United States. Incluso hoy las resinas fenólicas son esenciales en los llamados aviones invisibles, APU. Pero también esto se puede ver como un impulsor al desarrollo de la industria, estimados amigos, estudiantes. Claro que los usos de la bakelita no se limitaron a componentes tecnológicos, sino que también a la industria textil, como botones, fichas y piezas de juegos y juguetes, armas de fuego, utensilios de cocina, guitarras eléctricas e incluso la mercería, como es la joyería, ¿no? El nuevo plástico pasó a rellenar el hueco de una demanda inmensa y concreta a impulsar de forma general el desarrollo industrial. Contribuyó a la expansión o a la transformación de otras industrias, varias de las cuales estuvieron en el núcleo de la llamada Segunda Revolución Industrial, dice Merselis. Expoliado por el brillante éxito de su producto, Baekeland eligió un ambicioso emblema para su compañía, el símbolo matemático del infinito. Eso lo utilizó, eso fue el símbolo para vender plástico. Aquí hay otros ejemplos de botones de bakelita, ¿ve? Science History, gracias al Instituto de Historia y Ciencia, ¿no? Science History Institute. Pero además, el invento de Baekeland abrió el camino a una nueva industria de plásticos sintéticos con innumerables aplicaciones. La bakelita fue un paso importante para el desarrollo de la industria de los plásticos y para la penetración de estos en la vida cotidiana de nuestra gente. Muy bien. ¿Qué más dicen estos historiadores? Y nos acostumbró a tener cosas hechas de un material no natural. ¿Ve? También eso dicen. ¿Ve? Subraya que fue otro de los logros de la bakelita, romper una barrera cultural. Los promotores de la bakelita consiguieron desafiar
la percepción de que los plásticos sintéticos eran inferiores a los materiales naturales como el ámbar o la madera, facilitando así también la comercialización de otros nuevos plásticos. Sin embargo, a pesar de estos provisorios e inminente éxito que han tenido estos grandes empresarios, también ha habido limitaciones que son evidentes a la luz de la realidad y las industrias. La baquelita tenía sus evidentes limitaciones. Era resistente, pero frágil. La dureza y la falta de flexibilidad que le hacían idónea para ciertos usos eran un inconveniente para otros. No se podía fabricar embalajes o tejidos, ni nada transparente o objetos ligeros. Resume Frankel. Aún más, algunas de las variedades más exitosas de baquelita solo podían producirse en una gama muy limitada de colores y el color se convirtió en una herramienta de marketing de importancia cada vez mayor a partir de los años 20. Añade también Mercedes. Fin de la cita. Aquí están algunas variedades de baquelita según podían producirse en una gama muy limitada de colores, ya en automóviles, ¿ven? O sea, solo el color oscuro. Por ello fue que las compañías petroquímicas se lanzaron a la investigación de nuevos plásticos derivados a partir de los subproductos del procesamiento de los combustibles fósiles. Así comenzaron a surgir compuestos más versátiles como el polietileno o el policloruro de vinilo, PVC, lo que nosotros conocemos, que reemplazaron a la baquelita en muchas de sus aplicaciones, incluyendo algunas de aquellas para las cuales fueron originalmente diseñadas. Pero incluso hoy, el legado de Baekeland, creador de la baquelita, no ha desaparecido por completo. Como mínimo, a él debemos agradecerle el poder agarrar una sartén caliente sin quemarnos la mano. Escribe Javier James para Open Mind. Muy bien, gracias a ellos por este artículo. Así entonces, después de la creación y la historia de la baquelita y sus aplicaciones, el día de hoy llegamos a al reciclaje de los plásticos. El reciclaje de envases de plástico tiene varios fines. Por una parte, el material empleado se reutiliza, lo que repercute en el coste durante el proceso de fabricación, y por otra parte, así evitamos que los residuos plásticos acaben en vertederos contaminando el medio ambiente. Para reciclar plástico, el primer paso es separarlo del resto de residuos. Es útil disponer, por ejemplo, de un cubo de basura con distintos apartados, en cuyo de ellos podemos echar los envases exclusivamente de plástico y luego depositarlos en los contenedores de reciclaje, de color amarillo generalmente. Luego estos envases se recogen y se transportan a plantas de reciclaje donde se convierten de nuevo en materia prima para elaborar otros objetos. Por ejemplo, estas botellas de plástico son reciclables. De los materiales que se han reciclado se han vuelto a crear y ustedes se deleitan sus bebidas gaseosas, por ejemplo. Como el propio nombre indica, se denomina hidrocarburo a todo aquel compuesto orgánico que contiene únicamente átomos de hidrógeno. Hidro del carbono, carburo. Muy bien. Entonces, el hidrógeno tiene valencia 1, por lo que puede formar, dice, un enlace covalente. El carbono tiene valencia 4. Bueno, no, ese es otro tema, ¿ya? Muy bien, ese es otro tema. Vamos acá ya a los hidrocarburos.